Hola a todo el alumnado de tercero de la ESO. Ha pasado mucho tiempo desde la última lección, que fue el 2 de abril, porque sé que tenéis mucho trabajo y entonces, como hemos cortado mucho la programación, pues vamos a ir al grano y entonces no necesito tanto tiempo. Bien, vamos a retomar lo que dejamos, lo último en la tabla periódica. Aquí he copiado lo último que dimos y vamos a recordar. A ver, la última columna, la columna número 18, la de los gases nobles que empiezan el helio. Tienen 8 electrones en su nivel más externo, salvo el helio, que como sabemos que está en el primer nivel, solo tiene el subnivel S, y como ahí solo caben 2, su capa está completa, ¿vale? 2 electrones. Bien. Entonces, el resto de elementos quieren parecerse a los gases nobles para ser igual de estables que ellos. Para eso quieren tener 8 electrones en su capa más externa. Bien. Estabilidad de los elementos. A ver, esta estabilidad de los elementos se comprueba. Se comprueba que los gases nobles tienen una estructura de átomos sueltos. Es decir, no se unen a ningún otro. Ni siquiera entre ellos mismos. Bien, pues esto precisamente, que no se unen a ningún otro, ni siquiera entre ellos mismos, se interpreta que no necesitan cambiar su estructura electrónica en la última capa o nivel. En la última capa o nivel, ¿vale? Esto es lo que se comprueba. ¿Por qué los gases nobles no se aguantan tal como están? Porque son estables, ¿vale? Estabilidad. Entonces, los demás, y abrimos comillas, quieren ser como ellos, cerramos comillas, para conseguir esa estabilidad. ¿Vale? Podríamos
Podríamos pensar que se comportan con cierto instinto de supervivencia. ¿Cómo tengo que ser para ser más estable y durar en el tiempo? ¿Vale? Esto lo podemos poner subrayado porque realmente es la tendencia, ¿no? Vale. Lo anterior esperar un poquito. Bueno, sí, lo voy a... Se presenta como una tendencia en cada elemento que se llama... Esto es importantísimo, esta es la propiedad más importante de la tabla periódica. Así que electronegatividad. ¿Vale? Importante. Espera. Lo voy a copiar y lo voy a subrayar. La electronegatividad es una propiedad cualitativa. ¿Qué significa cualitativa? Que es una cualidad. No se puede medir, por lo tanto no es magnitud, es una propiedad, pero no es una magnitud, por lo tanto no se puede medir. También esto subrayado. ¿Vale? Que vamos a ver que me indica la facilidad de cada elemento para ganar un electrón y completar 8 en su último nivel. Ya sabéis, salvo en el primer nivel, porque sabemos solo caben 2. Entonces, el único que puede completar en el primer nivel, si el helio está completo, es el hidrógeno, ¿vale? Bien, por ahora es eso, ¿vale?
Y para darnos una idea, el elemento más electronegativo es el flúor, seguido del oxígeno y el menos electronegativo es el francio. Que el francio es el último del primer periodo, ¿vale? Por tanto, podemos escribir esto como que los elementos de la TP, es decir, de la tabla periódica, ganan hacia arriba y hacia la derecha, ¿vale? Bien, ¿por qué hablo de esto? Porque esta tendencia es la que va a hacer esto, es lo que pasa aquí, ¿vale? No existe la electropositividad, es decir, el más electronegativo es el flúor, entonces por eso forma anión, y al revés los cationes, es decir, la electronegatividad es la propiedad que manda. Esto es súper importante, lo más importante. Y evidentemente es una propiedad periódica, porque cuanto más a la derecha, más electronegativo dentro del mismo nivel. Nivel. Y cuanto más arriba, también dentro del mismo grupo o columna, ¿vale? Bien, esto es lo que hace que esta tendencia a ganar el electrón haga que se formen iones o tal. Bien, ahora, ¿cómo se presentan las sustancias puras? Y voy a poner a presión y temperatura ambientes.
¿Cómo se presentan las sustancias puras a presión y temperatura ambiente? Bien, es decir, ¿cómo son? Bien, pues las sustancias puras tenemos dos posibilidades. A. Elementales. Las sustancias elementales formadas por un solo elemento. Bien, y aquí también tenemos varias posibilidades. Atómicamente. Se escriben como un solo átomo. Los ejemplos, los metales. ¿Vale? Sodio, calcio, hierro, etcétera. ¿Vale? Y después, molecularmente. Bien, os recuerdo que es una molécula. Una molécula es toda partícula que está formada por dos o más átomos, molecularmente. Se escriben con una fórmula que indica el elemento y el número de átomos que forman la molécula. Ejemplos. F2, O2, N2, y ahora voy a poner uno muy curioso, N2, etcétera. Si os dais cuenta, son la derecha. Por supuesto, si está F2, también está cloro 2, bromo 2, yodo 2. Los voy a poner aquí. Cl 2, coma, Cl. Ya empezamos. ¿Por qué me pasa esto ahora? Vamos a deshacer. Vale, etcétera. Bien, también estaría el Cl2, el bromo 2 y el yodo 2, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Bien.
Y aquí hay que decir una cosa, ¿vale? Especial. A distinto número distinta sustancia y el ejemplo más claro es el siguiente. Sustancia oxígeno. Sustancia oxígeno O2. Punto tal. Sustancia ozono, como sabéis, es el ozono que es O3, ¿vale? Esto lo voy a poner más grande para que lo veáis bien. ¿Veis? Son sustancias. El elemento es el oxígeno y su símbolo es O, pero el oxígeno no se presenta de forma atómica, ¿vale? Se presenta así porque es más estable, ¿de acuerdo? Y la sustancia ozono, como tiene 3, aunque sea también formada por oxígeno, pero tiene distintas fórmulas y es sustancia distinta, ¿vale? A distinta fórmula podemos decir esto, es decir, si yo aquí pongo esto a distinta fórmula, distinta sustancia. Bien. ¿Vale? Repito, la fórmula es ¿qué elemento hay? ¿Vale? ¿Y cuántos átomos? Claro, no es lo mismo 2 que 3. A distintas fórmulas, distintas sustancias. Vale. Y ahora el apartado B. Apartado B, que son compuestas o compuestos. Compuestos formados por 2 o más elementos distintos. Claro, al ser formados por 2 o más elementos distintos, como mínimo pueden tener, tienen que tener un átomo de cada, Por lo tanto, son moléculas. Repito, al ser 2 o más elementos distintos, tiene que tener 2 o más átomos. Por tanto, y entonces serán moleculares. Moleculares con
su fórmula correspondiente. Bien, pues aquí pues tenemos, por ejemplo, agua H2O, el dióxido de carbono, que es también muy común, la sal común, que es NaCl, ¿vale? Voy a meter aquí un espacio para que veáis. Yo qué sé. Uno que sea también muy conocido, el amoníaco, ¿vale? NH3, ¿vale? Bien, etcétera. Tampoco voy a abrumar ahora con fórmulas que por ahora no sabemos formular, y formularemos después al final si tenemos un poco de tiempo. Pero aquí hay que ir al grano, ya os repito. Ahora dentro de un rato me voy a reunir con mi departamento y vamos a ver los cursos que hayan formulado, pues ya, pero la formulación la veremos después. Bien, esto es lo que tenemos. ¿Cómo se presentan las sustancias puras a presión y temperatura ambiente? Dos posibilidades: elementales formadas por un solo elemento, y atómico, ¿vale? Y ahí estarían los gases nobles y aquí, ¿vale? Y las compuestas, que tienen que tener su fórmula, ¿vale? ¿Por qué pasa eso? Formas de conseguir esto, ¿vale? A ver. ¿Cómo se forman las moléculas? ¿Cómo se forman las moléculas? Bien, subrayado y en grande. Y ahora volvemos aquí. ¿Cómo se forman las moléculas? Bien, volvemos a lo anterior. La tendencia, bien, esto existe. Eso es por la electronegatividad. La tendencia a ser negativo o ser positivo, ¿vale? Bien, ¿cómo se forman las moléculas? Bien. Los electrones, al loro con esto, los electrones que se ganan o se pierden según la posición, ya sabemos que lo que determina es la posición en la tabla periódica, al loro con lo que voy a poner, entre comillas y subrayado. No se van, lo pongo entre comillas porque evidentemente no se van al limbo, ¿vale? Sino que se comparten, y esto
subrayado y más grande. Sino que se comparten al loro entre los átomos que... Enter es lo que me voy a dar yo en el cerebro. Entre los átomos que forman la molécula. Esto es importante, se comparten. Punto y aparte. Un electrón no puede abandonar un átomo por completo. Un electrón no puede abandonar un átomo por completo. Por tanto, necesita otro que le dé refugio, por decirlo de alguna manera. O necesita otro que lo reciba. Y ahí entra la electronegatividad. Lo estoy explicando, esto lo tendréis que releer, lo estoy explicando de una manera que en principio, ¿no? Y ahí entra la electronegatividad, ¿vale? Los elementos más electronegativos que son, bueno, ya sabéis los elementos más electronegativos, que son los de la derecha, y cuanto más arriba mejor, tienen más tendencia a captar esos electrones, y los menos electronegativos tienen la tendencia contraria, tienen más tendencia, si uno es captar, a prestar electrones. Bien, ¿qué se deduce de esto? ¿Qué se deduce de esto? Y aquí en mayúscula. Nunca abandona un átomo. Un electrón nunca abandona un átomo. Coma. Solo se
comparte al loro solo se comparte adiós. ¿Por qué? ¿Por qué me subraya así? Vale. Joder. Nunca abandona otro átomo. ¿Vale? Un electrón nunca abandona un átomo, solo se comparte con otro átomo. ¿Vale? Bien. ¿Cómo se hace esto? Claro, no es lo mismo compartir 50-50 que no. Es decir, bueno, voy a describir esto de una manera, cómo se relacionan los átomos. Los átomos se relacionan unos con otros para formar moléculas. Esto ya lo sabemos en función de la electronegatividad y para buscar la estabilidad. Para formar moléculas aportando un electrón cada uno o varios. Vale. Punto. Por tanto, tenemos una pareja de electrones compartidos entre átomos. ¿Vale? Uno de cada uno. Uno de cada átomo. Esto se llama enlace químico. Bien, el enlace químico es una pareja de electrones compartida entre átomos, uno de cada átomo. ¿Vale? Dependiendo del número de electrones compartidos, se formarán un enlace
2, 3, etcétera. Vale, bien. Es decir, aquí se formarán 2, 3, etcétera. Bien. Hay varios tipos de enlaces, pero eso lo vamos a dejar para el curso que viene. ¿Vale? Entonces, esos electrones compartidos, bueno, vamos a ver una cosa. Simplemente que esa compartición no es equitativa, ¿vale? Entonces, lo importante es que los elementos que comparten de forma equitativa son los no metales entre sí. Los elementos que no es que comparten de forma no equitativa, es decir, que apenas comparten, son los metales con los no metales. Bien, esto, ¿cómo se explica? Bien, vamos a corregir aquí. Vamos a guardar por si acaso. Bien, bien. Los elementos que comparten de forma equitativa son los no metales entre sí. Cuanto más se parezcan, mejor. ¿Vale? Es decir, 50% iguales. Y después, pues, 40%, 30%, vale. Entonces, los metales con los no metales. Esto de aquí, si lo subrayamos, es que yo no entiendo por qué me subraya de forma... Bueno, si lo subraya aquí. Es que estoy pamplinazo. Es decir, esto último, esto es lo que causa que aparezcan iones, ¿vale? Porque la diferencia es tan grande que ahora vamos a poner un par de ejemplos, 2 o 3 ejemplos. Pues por ejemplo, oxígeno. Bueno, voy a poner lo más extremo que hay. Sustancia flúor. Sustancia flúor cuya fórmula es F2. Bien, esto lo voy a poner más grande para que se vea bien el sub 2, ¿vale? Sustancia flúor, F2, ¿vale? Como es F2, comparte
electrón al 50%. ¿Vale? ¿Por qué lo comparte? Porque son dos átomos iguales y la tendencia es la misma. Otra sustancia. Sustancia CO2, dióxido de carbono, que ya la conocemos. También la voy a poner más grande. Joder. Sustancia CO2. Bien, pues ahí es, comparten. Me da igual el número de electrones que compartan. Esperad. Lo voy a poner al 12 para mantener. Comparten electrones. Pero no lo hacen al 50%. Es decir, el oxígeno, que es más electronegativo, tira un poquito más. Comparten electrones a menos del 50%. ¿Vale? Átomos distintos con electronegatividad parecida. ¿Vale? Por eso comparten, pero no comparten totalmente. Y ahora, sustancia, y ahora voy a poner la máxima. Bueno, aquí en vez del CO2, bueno, pongo el CO2 como podría poner otra sustancia, pero pongo el CO2 para que veáis la sustancia, pues por ejemplo, NaCl. Aquí no sé si he puesto espacio. Sustancia NaCl. Comparten un electrón. Si os dais cuenta, si hay dos átomos, dependiendo también del número de grupo, comparten, pero vamos, comparten un electrón, pero de forma muy desigual. De forma muy desigual. De ahí que podamos hablar ya de iones. Es decir, que podríamos decir que comparten al 0%, pero no es cierto, ¿vale? Comparten un electrón de forma de iones. Y estos iones serían, y voy a volver a hacer esto, Na.
supermás y Cl supermenos, ¿vale? ¿Ok? Bien. Esta es la naturaleza más o menos de forma... Esto es resumidísimo. Y fijaros todo lo que llevamos. Bien. ¿Ok? Esto en definitiva es el por qué se forman las moléculas, por qué existen iones, por qué no existen iones, es decir, el enlace químico consiste... Vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto aquí, ¿vale? Y aquí vamos a hacer un resumen. Vamos a subrayar. Resumen. Joder, yo estoy tonto, mastico piedra. Sí, porque he puesto tantas cosas que... Bien, resumen. 12. 1. Estabilidad. 2 puntos. 8 electrones en el último nivel. Salvo el nivel 1, repito una vez más que solo hay 2, ¿vale? 8 electrones en el último nivel. Segundo. Tendencia. Ganar. Los de la derecha. Bueno, ¿ganar qué? ¿Ganar la lotería? No. Ganar. Más que ganar es aceptar. No es ganar. ¿Vale? Aceptar electrones. Los de la derecha. Y desprenderse los de la izquierda. ¿Vale? Esta tendencia, tercero. Electronegatividad. Propiedad periódica. De ahí lo de la tabla periódica. Propiedad periódica porque se va repitiendo en un periodo de izquierda a derecha. ¿Vale? Propiedad periódica que determina esa tendencia. Y ya hemos visto cómo varía esa tendencia anterior, ¿vale? Cuarto.
Cuarto, enlace. Los electrones, joder, se comparten. Uno por cada átomo para formar un enlace. Es decir, esto es importante, en cada enlace hay 2 electrones, uno por cada átomo. Quinto y último, que da a la forma de enlazar. Maneras de enlazar. Desde compartir al 50% entre átomos iguales que presentan la misma tendencia hasta compartir de forma desigual, de forma muy desigual, permitiendo que esto no es absoluto, que se pueda hablar de iones. Bien, esto es el resumen, ¿vale? Estabilidad, la tendencia, la electronegatividad, que es la que determina, es la propiedad que determina la tendencia. Esa tendencia, los electrones se comparten porque no pueden ir al limbo. Y las maneras de formar enlaces desde compartir al 50% hasta, y claro, pasando por compartir más o menos. Estos son los extremos, ¿eh? Entre medio es compartir más o menos, ¿vale? Bien. Punto y pelota. La lección de hoy acaba aquí. Quiero que esto que es la base no solo de la formulación, fijaos que a partir de aquí está todo en negrita, sino del porqué de la formulación. Bien, si queremos formular, y esto lo voy a decir, quiero que escuchéis bien, así que escuchadlo y volveroslo a poner. Cuando vayamos a formular, tenemos que saber por qué se forman las moléculas. Y la fórmula es la fórmula de la molécula, de la partícula más pequeña, ¿vale? Bien. Si ya sabemos el por qué se forman, podemos entender más fácil, el por qué las fórmulas son como son, y por qué CO2 aquí
y no es NaCl2 o Na2Cl, porque aquí es F2, porque en el ozono, o el agua es esto, porque aquí voy a quitar el espacio, que no me gusta, porque el ozono es O3, si no es O2, etcétera, ¿vale? Es decir, al final los enlaces lo que hacen, los enlaces son como enganches que son como que determinan la estructura interna de la molécula, ¿vale? Pero en resumen es así, ¿vale? Es decir, la existencia de los iones y lo último que vimos, la tabla periódica, si os dais cuenta, no solo nos dice qué estructura electrónica van a tener los átomos, sino que cómo se van a combinar entre sí. Es decir, me dicen, la estructura electrónica me va a dar la idea de el comportamiento químico, de qué tipo de relaciones va a haber entre átomos iguales, los que comparten al 50% o no comparten, y los que comparten de forma muy distinta. Y eso viene de la posición en la tabla periódica. Por eso, saberse la tabla periódica, por lo menos lo que yo dije que os teníais que saber, los 7 grupos fundamentales, el 1, el 2, el 3, el 4, el 13, el 14, el 15, el 16 y el 17, también el 18 para ver qué son, pero el 18, como no se combinan, no nos hace falta para la formulación, ¿vale? ¿Y por qué lo hacen así? Algunos metales de en medio, los más comunes, pues el hierro, el cobalto, el níquel, el cromo y el manganeso, y olvídate de eso. Mira, me ha salido un pareado. Bien, esto es el por qué las sustancias puras se escriben de la forma que se escriben, ¿vale? Es decir, los electrones no se pueden ir al carajo porque entonces rompemos la estabilidad atómica. Primero, el átomo debe ser estable. Ahora, estable eléctricamente, ¿vale? Y esto, que os quede muy claro. El átomo es una cosa que sea estable eléctricamente, pero no están cómodos. Para estar cómodos necesitan un complemento. Bien, esto es como el partido de solteros contra casados, ¿vale? Una persona soltera puede ser estable, tener su sueldo y tal, pero en un momento de su vida, pues, puede decidir que quiere compartir su vida con alguien, ¿vale? ¿Sí o no? Bien, pues comparte. ¿Qué comparte? Pues en plan amigo, en plan colega de copa, en plan pareja, en plan matrimonio. Es decir, se puede compartir 50-50 o se puede compartir de otra manera, Entonces, una persona es, un átomo es, pero los átomos necesitan relacionarse para... Fijaros la importancia de lo que he puesto aquí. Esto lo he puesto así en plan... y lo voy a poner más grande para que veáis. En plan la teoría de Darwin. ¿Cómo tengo que ser para ser más estable y durar en el tiempo? ¿Vale? Es como... los elementos también buscan cómo sobrevivir. Entonces... esto sería cuestión de verlo más profundamente, pero en definitiva es, yo sobrevivo relacionándome. Los elementos también son como las personas, es decir, el ser humano es un animal social, igual que los lobos, igual que los leones, es decir, forman manadas, ¿vale? Y los que están solos buscan aceptarse en las manadas o en las sociedades, ¿vale? Bien, pues... los únicos que son estables, volvamos al final, los únicos que son estables son los gases nobles. Por lo tanto, los otros tienen que asociarse y presentan dos tendencias. Los de la derecha, como están cerca de los gases nobles, es decir, y el número de electrones está más cerca de 8, aceptan electrones, y lo contrario los de la izquierda. La propiedad que determina esa tendencia es la electronegatividad, y es periódica, por eso es lo de la tabla periódica, porque las propiedades se van repitiendo. Ya visteis lo de las octavas de Newland, ¿vale?
De ahí lo de la octava, 8 electrones, ¿veis? Aunque la propiedad se repite del séptimo, del flúor pasamos al sodio, ¿vale? Del flúor pasamos al sodio. ¿Por qué? Porque el último grupo ya es estable, ese no entra, porque no buscan esa estabilidad, ¿vale? Esa tendencia no la tienen, porque ya cumplido el primero, dejan de existir los demás. Como no cumplimos el primero, aparece el segundo. Al aparecer el segundo, aparece el tercero. Al aparecer el tercero, aparece el cuarto. Y al aparecer el cuarto, aparece el quinto, ¿vale? Entonces, los elementos, los átomos de los elementos tienen dos maneras de ser interpretados. Hasta ahora hemos visto los modelos atómicos, que justifican el por qué cada átomo tiene los electrones, el número de electrones y en las capas que tienen que estar. Pero a partir de ahí, los átomos necesitan asociarse porque necesitan sobrevivir. Una persona es una persona, pero si no come y no bebe, se muere, ¿vale? Imaginaos que yo tengo un pozo, pero no tengo cubo. Y hay otra persona que tiene cubo, pero no tiene pozo. Si no compartimos, si no nos asociamos, nos morimos los dos de sed. ¿De acuerdo? Pues nada, compartimos. Lo mismo. Yo tengo animales, un campo un campo con verdura, pero no tengo manera de arrancar las verduras o de recolectarlas, y otro no tiene verdura pero la recolecta. Pues, es decir, esa asociación permite sobrevivir. Pues lo mismo le pasa a los elementos. Se asocian para existir o para sobrevivir. Existen, pero su existencia es momentánea, ¿vale? Es una existencia que se basa en un equilibrio solo electrónico. Tienen que buscar la relación para existir o para seguir existiendo, ¿vale? ¿De acuerdo o no? Pues un bebé nace, existe, pero si el bebé no se alimenta, muere. Y necesita la relación con la madre o con el biberón. Depende si la madre le puede dar teta o no le puede dar teta, pero lo primero que busca es la teta de la madre, ¿vale? Es decir, ahí hay una interacción que... Es decir, podemos considerar a los elementos, esto es muy... o sea, una manera de expresarlo muy general, muy lejos de la realidad, pero para que lo entendáis, los elementos buscan sobrevivir, ¿vale? O más que sobrevivir, ser más estables y que los átomos o que las estructuras permanezcan en el tiempo, ¿vale? Por lo tanto, buscan la estabilidad. Un átomo es estable momentáneamente, muy momentáneamente. Ahora, es mucho más estable relacionándose con los demás, por lo tanto, buscan esa relación, ¿vale? Bien, lo dejamos aquí. Esto que he dicho, repito, lo que acabo de decir, que no lo he escrito, que es explicar, más o menos, o justificar de una manera fácil e inteligible para que el alumnado de tercero de eso pueda entender por qué pasa todo esto, que parece un rollo, pero no lo es. Bueno, a vosotros parecerá un rollo, pero vamos, esto lo entenderéis mucho mejor cuando paséis pero ya tenéis una base del por qué pasan las cosas, ¿vale? Entonces, lo volvéis a escuchar y lo entendéis, ¿vale? Y contestando me han mandado un correo electrónico de cómo sin mandar tarea voy a ver si trabajáis o no. Pues alguna tarea mandaré, muy poca, ¿eh? ¿De acuerdo o no? Y esto será para la próxima vez. Es decir, la tarea. Venga, pues la tarea es... Venga, os voy a poner tarea. Ale ahí, con dos narices. ¡Viva España!
Y además con una letra mayúscula y más grande que yo. Tarea. Ver y aprender. Ver y aprender. Este vídeo. ¿Aprender qué es? Comprendiendo. ¿Por qué? Porque después voy a poner ejercicios, vamos a hacer ejercicios, yo los hago, pongo como hacemos en clase. Hacemos ejercicios, os pongo, los hago yo, y después os pondré alguna tarea por Moodle, ¿vale? Para ver cómo la hacéis. Y os la devolveré corregida y la volveréis a trabajar, ¿de acuerdo? Bien, me despido de vosotros hasta la próxima sesión y, por favor, tarea, ver y aprender este vídeo. Los primeros que los veáis, como he dejado mucho tiempo, por favor, comunicaros entre vosotros, repito, comunicaos entre vosotros para que veáis este vídeo y que para el próximo ya todo el mundo lo haya visto. Quien no se pueda conectar, quien no pueda verlo, por el motivo que sea, que se lo haga saber a sus tutores, ¿de acuerdo? Bien. O que me mande un correo electrónico o tal. Ahora, el que no me manda, no lo puede ver porque no tiene internet, no me puede mandar un correo electrónico. Os comunicáis entre vosotros. Y quien no pueda verlo, quien no pueda seguir mis clases, que se lo haga saber a los tutores, que ya habrá remedio. ¿De acuerdo? Venga, esta semana os daré más comida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós.